¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que comienza el mes de junio. Un junio bastante cargado, sí. Y en lo que tiene que ver con el ámbito del conurbano, hay algunas noticias que sobresalieron. Tiene que ver con la tensión política en Morón por el caso de la funcionaria narco. Sí, el Consejo Deliberante aprobó por 2/3 la interpelación del intendente Lucas Gui tras el hallazgo de drogas en la casa de la funcionaria Luna Ortigosa, que se desempeñaba en el sector de políticas de género y diversidad. Sabatella, hombre que es de Morón, pero también a su vez opositor a Lucas Gui, apoyó la interpelación y sus concejales votaron con La Libertad Avanza y el PRO dentro del ámbito del Consejo. Eso refleja, sin lugar a dudas, la interna que tiene ese municipio entre quisilofistas y el kirchnerismo, ¿no es cierto? En un ratito quizás hablemos con uno de los invitados de eso. También en el marco del conurbano hay que hablar de otro Marcos, de Vilaplana, que asumió como nuevo en un nuevo mandato en el Colegio de Abogados, algo habíamos dicho, en el Colegio de Abogados de San Martín. El departamento judicial que abarca San Martín, 3 de Febrero, San Miguel, Malvinas Argentina, José Cepaz, definió sus ejes de gestión para los próximos 4 años, ¿no? Estuvieron, sí, llamen la atención quién estuvo. Estuvo el intendente de 3 de Febrero en la asunción, ¿no? Y el presidente del Consejo Deliberante de 3 de Febrero, Fernando Ramos, y el intendente actual, que es ni más ni menos que Rodrigo Aybar. Y un dato más en todo esto que sucedió en el conurbano tiene que ver con Axel Kicillof, que presentará el Movimiento de Derecho al Futuro. Una parte de ese movimiento es la juventud. Va a estar el sábado en la UNSAN. El gobernador busca mostrar músculo político y presentará ese movimiento de la juventud en el distrito gobernado por Moreira y Catopodis, que se estima que van a estar ahí. Van a estar ellos y obviamente consejeros de la juventud y del PJ bonaerense. Todo esto ha pasado en una semana en donde la noticia primordial tuvo que ver ni más ni menos con una mujer desaparecida y asesinada, ¿no es cierto? Agustina, en Córdoba. Creo que de más está de hablar de este tema. Lo que sí hay que decir que en el día de hoy, 3 de junio, se cumplen 11 años del Ni Una Menos. Hoy hubo una marcha multitudinaria en el ámbito de la capital federal, con miles de mujeres y hombres también. A ver, hay que decir que si uno ve un lado optimista, algunas estadísticas dicen que han muerto 90 mujeres hasta la fecha, ¿no es cierto? Esos son los datos oficiales. Los extraoficiales que llevan adelante los colectivos de mujeres dicen que van 100, 120 mujeres muertas, fallecidas, asesinadas al momento, ¿no? Hay que ver qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Porque con lo que sucedió con Agustina el fin de semana, más de un idiota echó la culpa a las víctimas, ¿no? Y digo idiota porque me parece que tiene que ver con una sociedad que tiene el machismo inserto en gran parte de ella. Nosotros vamos a mostrar la nota de lo que se planteaba para esta marcha que se llevó adelante hoy en el ámbito de Capital Federal, y tras la nota ya está con nosotros Ana Luz Valor, diputada de la provincia de Buenos Aires. Nos enteramos de esta triste noticia del femicidio de Agustina y nos pareció que es importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para decir y para denunciar que en Argentina, bajo este gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo. Nosotras hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Estado, un poder judicial principalmente, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requerían. Un poder judicial que además cuando tiene que exponer un fiscal para explicar cómo fue la búsqueda y cómo fue el hallazgo del cuerpo, terminan usando ese momento, un momento donde podrían haberle hablado al pueblo, donde podrían haber hecho una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, terminan felicitando a un perro. No podemos estar calladas ante esta realidad. Que
Queremos decir también que recientemente en el gobierno nacional, a través de su ministra, salió a hablar de la reducción de la Alejandra Monteoliva, salió a hablar de la reducción de las cifras de femicidios. Queremos decir que está buscando desconocer la realidad de las violencias y de evaluar con porcentajes cuando estamos hablando de vidas concretas. Además de los femicidios, hay muchas más situaciones de violencia contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, que con este gobierno no paran de multiplicarse. Es necesario volver a decir que este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca y fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Antes de ir a la nota voy a retractarme porque hay mujeres en la producción que me hicieron ver un error que cometí al comienzo y presentando esta nota. Decía datos optimistas, está mal dicho, obviamente lo que quise reflejar era que el gobierno era un dato que manifiesta con menor cantidad de víctimas en este ámbito. Dicho esto, hay que decir también que el gobierno ha retirado todas las políticas con respecto a esta temática, ¿no? Me parece que las consecuencias están a la vista. Me acompaña Ana Luz Valor, diputada provincial de Unión por la Patria. Antes que nada, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. No, gracias a vos, Quique. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿estuviste en la marcha? Estuve en la marcha, sí, bueno, me vine para acá rapidito. Vamos a comenzar un poquito con una reflexión acerca de esta situación y ya 11 años de una lucha que, bueno, creo que tiene un dato en lo personal de mayor participación de otros sectores que no había antes, ¿no? Creo. Sí, por ahí eso es más difícil de analizar, pero bueno, 11 años del primer Ni Una Menos y hasta parece a veces irónico que justo es una niña de 14 años la que fue violentada, la que fue asesinada y la que es difícil repetir las vejaciones que sufrieron ambas antes de morir, la que dispara una convocatoria masiva como la que vimos hoy, como la que vimos el primer Ni Una Menos. Y bueno, en realidad todos estos años, ¿no? Venimos movilizando miles y miles de mujeres a lo largo y ancho de todo el país, con un arco enorme. Vos decías por ahí nuevos sectores. Yo creo que siempre fue no solo multitudinaria, sino una diversidad de sectores las que participan tanto del arco político como social, como comunitario, y por supuesto muchísima gente que se acerca espontáneamente. Eso también es muy interesante, porque bueno, conmovidos y con bronca también por toda la situación que estamos viviendo, no solo Agostina estos últimos días, también Noelia, también Dulce, y lamentablemente mujeres que mueren prácticamente todos los días. Hoy las cifras dicen 31 horas, bueno, podemos discutir una hora más, una hora menos, la realidad es que los femicidios se siguen dando permanentemente, cotidianamente, y recién vos hablabas de las estadísticas que el gobierno plantea como optimistas y por ahí cometiste ese error porque ellos lo presentaron de esa manera. La realidad es que hay una gran manipulación de los datos, de las estadísticas, al igual que en el gobierno de Macri hacían con el narcotráfico. Hoy lo que hacen es manipular las estadísticas porque muchos femicidios no son caratulados como tal, sino que son caratulados como homicidios. Entonces ahí es donde ellos nos venden que las cifras les dan más favorables, pero la realidad es que no se ha mejorado mucho y además obviamente ellos, vos decías, redujeron el presupuesto, eliminaron todas las políticas que tienen que ver con la erradicación de la violencia de género, pero además están dando una batalla cultural contra todo lo que tenga que ver demandas o exigencias del movimiento feminista. ¿Por qué crees que el gobierno hace esto y cómo uno debiera pararse, digo, más allá de esta marcha que es una forma, cómo llegar a gran parte de la sociedad que todavía, insisto, sigue viendo las cosas de manera, yo decía, muchos idiotas que plantean a la víctima como culpable de lo sucedido, ¿no? Bueno, hablando de personas que la verdad realmente uno tiende a pensar que son faltos de razón. Por ejemplo, uno de los muchachos que más se escucha de la Fundación Faro, no me acuerdo si es Diego o Daniel Recalde, sí, que es un representante fiel, un vocero de la Fundación Faro y que tiene que ver exactamente con lo que es la ideología y la filosofía de la libertad avanza. Bueno, él salió a decir que Agostina, por cómo se movía, hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Por cómo caminaba, por las fotos que se sacaba, evidentemente ella ya tenía iniciada su vida sexual. Igualmente así lo fuera, ¿eso merece que la asesinen? No. Que
que la golpeen, que la descuarticen. Digo, ¿merecemos que nos maten? Además, hay un dato que es incontrastable, Quique. A ver, el 80% de los femicidios es cometido por alguien, o el 50% familiar por la pareja, o cercano a, el 20% a por la expareja, el 10% por un familiar. El 80% de los femicidios es por alguien absolutamente cercano a la víctima. Entonces, por más que se haya iniciado sexualmente, por más pollerita que se pongan, como dicen ellos, ¿no? Obviamente yo no estoy de acuerdo con este tipo de expresiones, que si se pintan la boca, que si se sacan una foto. Por favor, nos están matando nuestras parejas, nuestros familiares. Yo no entiendo cómo todavía se pueden repetir esas sandeces, porque además puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, tu sobrina. No puedo creer que todavía no se tome conciencia de eso. Pero bueno, hay también una cuestión clasista y racial. Siempre la violencia machista se nota mucho en las estadísticas, lo vemos reflejado en las estadísticas, afecta más a las mujeres, a las niñas pobres. Y también a aquellas mujeres y niñas que no están, digamos, dentro de lo que se dice físicamente o hegemónicas, ¿no? Blancas, de determinado nivel social. Entonces, bueno, vamos. Abramos los el ojos, patriarcado bueno, sigue es la dando ideología del gobierno. Es absolutamente patriarcal y machista, y las mujeres solo pueden ser objeto de deseo. Entonces, como somos objeto de deseo o propiedad de alguien, tienen derecho a arrebatarnos la vida o a hacer lo que quieran con nosotros. Bueno, ya hablábamos del financiamiento que el gobierno tiene a partir de esto. La verdad que nada indica que vaya a revertirlo, ¿no? No, por supuesto. Ellos van a profundizar. Y permanentemente lo dicen, están dando una batalla cultural, y una de las banderas que más levantan es contra las mujeres. Y en la bolsa de las mujeres entran obviamente todas las diversidades, trans, y están los niños y las niñas que son abusados sexualmente. Digo, la no implementación de la ESI, de la educación sexual integral, es fundamental para que nuestros niños no sean abusados, que no caigan en este tipo de acoso, de un montón de cuestiones que nos pasan que son trágicas. No, la verdad que pero bueno, es un panorama bastante... Es su filosofía, es una forma de ser. Perdón que lo diga de esta manera, son malas personas. A ver, yo acuerdo completamente con lo que decís. A ver, siempre que hablo con representantes de la fuerza tuya, les planteo lo mismo. El grado de responsabilidad que han tenido para que esto suceda, digamos, ¿no? O sea, para que suceda un gobierno como el de Milei, digamos, ¿no? Mira, sí, no. A ver, obviamente nuestra fuerza habrá tenido grados de responsabilidad porque hemos cometido errores estando en el gobierno, por ahí cometemos errores ahora en términos de discusión política, cometimos errores de por ahí en algún momento no poder representar las demandas o los intereses de nuestro pueblo, pero la realidad es que, y también no pudimos satisfacer la demanda de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Digo, está claro eso. Pero hay un punto que no podemos obviar. También la maquinaria mediática y económica que sostiene a Milei viene trabajando desde hace mucho tiempo, que son intereses que tienen que ver con la derecha, con los intereses económicos de nuestro país, los grupos económicos, también transnacionales, que sostienen gobiernos que toman medidas a favor de ellos. O sea, no es que Milei de un día para otro ganó porque era un loco que salía en la tele despeinado y decía cosas, no. Hay mucha gente atrás que lo está sosteniendo porque le conviene, porque es la que le garantiza seguir sosteniendo, le defiende sus intereses y le permite seguir haciendo negocios a costa del sufrimiento del pueblo argentino. Digo, esto lo tenemos que ver también. Tal cual. El nivel de lavado de cabeza de una gran parte de nuestra población a través no solo de los medios de comunicación tradicionales, como puede ser la televisión, pero sabemos muy bien lo que está pasando a través de los celulares, digamos, la fake news y un montón de cuestiones. Yo no quiero igual quitar responsabilidad a nuestra fuerza política. No, yo te la voy a recordar. Yo me hago cargo de eso. Desde la buena intención la voy a recordar, porque hay sectores, digamos, de los cuales vos planteás que sí, sin lugar a dudas han apoyado a este gobierno, pero que hoy parecen más enfrentados al gobierno que ustedes mismos como una oposición real, digamos.
¿Se entiende, se interpreta lo que digo? Digo, hay sectores de poder, como qué sé yo, los Pablo Roca, digamos, que tras una discusión que tiene con el gobierno, parece que hoy lo enfrenta más que sectores de la oposición que prefieren debatir una situación interna sobre lo primordial, que sería oponerse al gobierno de Javier Milei, digamos, ¿no? Sí, puede haber sectores que sí. Yo particularmente siempre estoy posicionada en un lugar de la fuerza en la que no puede dejar nunca de ser oposición a un gobierno como este. Después habrá sectores que vos podrás considerar que son parte de nuestra fuerza y que por ahí terminaron acompañando, votando leyes de este gobierno, y la verdad que, bueno, yo ya no los considero como compañeros a determinados gobernadores, a determinados legisladores nacionales que han votado la ley de glaciares y tantas leyes, la ley bases, que acompañaron la reforma laboral incluso. Digo, bueno, ahí también nosotros tenemos que rever, ¿no?, a dónde están los límites de nuestra fuerza política, porque el peronismo es muy amplio, pero tenemos que marcar ciertos límites, y si hay límites que tenemos marcados, por ejemplo, obviamente no ser negacionistas, no ser procesistas, digamos, todo lo que tiene que ver con los golpes de Estado y la interrupción de la democracia, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo también en aquellos dirigentes que a través de sus acciones han demostrado que no tienen nada que ver con la filosofía ni el pensamiento del peronismo, ni la doctrina. Me parece que ahí tenemos que rever mucho. Y ahí está lo que vos decís, es cierto, porque eso no ayuda a la hora de vos poder comunicarte o entablar un diálogo con la sociedad, es muy difícil. Por eso hoy a Axel Kicillof, que quizás es el hombre que mejor mide dentro de ese espacio. Es lógico que a las personas les resulte contradictorio, pero bueno, siempre hemos tenido oportunistas dentro del movimiento peronista, y es algo, igual es una crisis, hay una crisis de valores en la sociedad que atraviesa a todos los partidos políticos. Fíjate que no es algo que sea privativo únicamente del peronismo, pero bueno, no vine a hablar de ellos acá, pero bueno, eso sucede. Pero después tenemos un montón de cosas, vos me hablabas, bueno, hicimos cosas mal y por eso perdimos también. Pero también, por ejemplo, la foto de Olivos. La vimos durante no sé cuánto tiempo, o la supuesta plata que estaba enterrada en la Patagonia. Todavía hay gente que dice que nosotros somos unos chorros y tenemos la plata enterrada en la Patagonia. Sí, los PBI que se robaron también. Los PBI que se robaron. Nadie habla de Caputo y toda la que se está llevando, porque ahora saltó la Dador, ni escándalo mediático, macanudo, está mal lo que hizo, así todo sigue siendo jefe de gabinete, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en un gobierno peronista? Y hay que decirlo, Cristina está presa injustamente por una causa inventada. No, bueno, pero la única manera de que Cristina vuelva a la libertad es con un gobierno peronista. Yo creo que con un gobierno de esta característica no va a seguir en ese mismo lugar. Y me parece que esa interna que está debatiéndose el peronismo, lo único que hace es posibilitar que un gobierno de esta característica siga adelante. Es lo que creo yo. Sí, tal cual. No, eso estoy de acuerdo. Yo por eso intento no pararme en ningún lado de la interna, o no aportar a eso. Por supuesto que alguien te puede ubicar en más allá, más acá, pero me parece que no es momento de estar peleándose entre compañeros, sino, como decís vos, ¿no?, pensando en un proyecto de reconstrucción nacional de cara al año que viene, que si hacemos las cosas bien, tenemos la posibilidad de ser gobierno y realmente ya saber qué es lo que tenemos que hacer para recuperar los resortes fundamentales de nuestra economía, para poder recuperar nuestra soberanía, para poder darle dignidad al pueblo, trabajo, producción, educación de calidad. ¿Qué es lo que pareciera que este gobierno no va a llevar adelante? Quiero preguntarte acerca de algo que vos estás llevando adelante en el ámbito de la legislatura bonaerense, y tiene que ver con un proyecto destinado a aquellas personas que están endeudadas, ¿no es cierto? O sea, 6 de cada 10 habitantes de la provincia de Buenos Aires están endeudados, pero por cuestiones básicas, digamos, o sea, no para comprar un inmueble, comprar un rodado, ¿no?, sino para subsistir en la cotidianeidad, digamos. Y exactamente. Hoy más de 20 millones de argentinos, vos hablas de la provincia de Buenos Aires, pero también podemos hablar en términos nacionales, están endeudados, y en su gran mayoría para comprar alimentos, para comprar productos de primera necesidad, para llegar a fin de mes. Hoy la gente tiene 3 trabajos y no llega a fin de mes. Se endeuda para pagar servicios, lo decías vos bien, no para comprar una tele y ver el mundial, no para irse de vacaciones, no para comprarse un auto. Se están endeudando, nos estamos endeudando para llegar a fin de mes. Entonces yo en junio del año pasado ya veníamos viendo este
este problema y presentamos este proyecto para poder atender las situaciones de sobreendeudamiento y de alguna manera llevar algún alivio a las familias. No se plantea que sea un subsidio, sino que haya una especie de audiencia en las oficinas municipales de información al consumidor, las que antes eran las oficinas de defensa del consumidor, bueno, ahora tienen ese nombre, que sus siglas son OMIC, y en ese lugar, bueno, que se dé una especie de audiencia entre el proveedor de la deuda y el acreedor el proveedor de la deuda y el deudor, perdón, para que haya una reestructuración de la deuda, que puede ser, no sé, quita de algunos intereses, quita de capital o reestructuración en más cuotas, bueno, de alguna manera llegar a un acuerdo para ver si se puede llevar adelante esa deuda, ese cobro de esa deuda de otra manera, porque la realidad es que estamos viendo que la mora está aumentando hoy a niveles siderales, casi te diría. Sí. En las tarjetas bancarias tradicionales está, según las consultoras, según quien mida, entre el 11 y el 13%, y en las fintech, en las billeteras virtuales, está entre el 25 y el 30%. Sí, y tomando deuda en lugares de usureros, digamos. También. ¿no? Porque ya las tasas de los bancos están altas, las de los demás ya es sideral, digamos, ¿no? Exactamente, y se toma una deuda para pagar otra deuda, entonces a eso se refiere el sobreendeudamiento, ¿no? Se hace una pelota de nieve que es imposible de parar. Entonces la idea es que también a partir de esta negociación durante 90 días se frenen las actuaciones judiciales de los embargos. Ahora hay una lluvia de embargos porque bueno, esto se fue sumando un mes tras otro mes y las familias están llegando a una situación que francamente es terrible. Sí, es traumático. Así que bueno, estamos trabajando. ¿Lo ves viable? Sí, lo veo viable, lo hablé con muchos funcionarios del Ejecutivo Provincial, lo hablé con muchos compañeros y compañeras de la Cámara, ni hablar con vecinos, con expertos de defensa del consumidor. El proyecto fue redactado también con un compañero que fue director de defensa del consumidor a nivel nacional, entonces no está hecho a la Bartola, por decirlo de alguna manera. Es un proyecto serio y bueno, vamos a trabajar para que salga. Obviamente la discusión en la Cámara nunca es fácil, pero bueno, vamos a trabajar para intentar que salga, para ver si medianamente le podemos llevar un alivio a las familias bonaerenses en este caso, porque bueno, a mí me toca legislar en la provincia de Buenos Aires. Ya me dicen que nos tenemos que ir, pero antes una cortita, chiquitita. Hay un problema muy grande, vos sos mujer de 3 de febrero, en lo que tiene que ver con la planta de Stellantis, digamos, ¿no? En donde a lo largo de todo el año 2025 se quedaron sin trabajo unas 1.000 personas. Se prevé que de aquí en más, de marzo, que hay una suspensión, queden otras 500 más. Los gremios pertenecen al peronismo. Calculo que ustedes tienen también una idea de defender los trabajos, los puestos de trabajo. ¿Estás al tanto de esto? Sí, estoy al tanto. Entiendo que ya se dejaron de producir 2 modelos porque los van a importar directamente, los van a empezar a fabricar únicamente en la planta de Brasil, que de la región es la más importante, y lamentablemente no hay buenas expectativas hacia futuro porque si bien se siguen fabricando otros modelos, realmente tenemos algunos datos que no son buenos. Sí, no son buenos por el macroeconómico, por lo macroeconómico. Pero bueno, las políticas implementadas por Milei lamentablemente destruyen a nuestra producción, destruyen a nuestra capacidad instalada. ¿Nos llama la atención la quietud de los gremios? ¿En qué sentido? Y claro, no hacen nada los gremios. No, sí, se están movilizando. La semana pasada te iba a decir. La semana pasada estuvimos en la UON de 3 de febrero haciendo un abrazo, después se movilizó al centro, pero bueno, la realidad es que es difícil poder cambiar, por más movilizaciones o protestas que uno haga, poder cambiar la actitud que tiene el gobierno, que no está dispuesto a oír o a cambiar su decisión, su rumbo económico. Entonces es muy difícil ir contra eso. Las empresas hoy tienen la posibilidad de hacer lo que quieren sin importar los trabajadores y las familias y lo hacen. Y lo hacen. Entonces, y Milei no tiene Milei, ni Caputo, ni nadie del gobierno, ¿no? Porque hablamos de Milei, pero hay un montón de responsables que están gobernando con él. Nos quieren convertir en esclavos, básicamente. Ana, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos en el segundo bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy. Si querés abrir un comercio, una empresa o pyme en 3 de febrero, no te cobramos por habilitar.
Y te decimos gracias, porque menos impuestos es más trabajo. Municipalidad de 3 de febrero. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Más de 50 años de trayectoria, acompañando a las familias en cada paso, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Construimos tu futuro. El dengue no espera, no, no, no. Elimina el agua, usa repelente. No dejes baldes ni cosas de más. El agua estancada, hay que eliminar. Hervir las resillas, mantén todo bien. En San Martín nos ponemos al frente. El dengue no espera, no, no, no. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, una ciudad, 3 ídolos, 2 pasiones. Y entre todo eso, vos. Vení a YPF, raspá y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Una heladería con una trayectoria de 50 años en el mercado. Los Amores, un negocio rentable, con más de 120 sucursales en todo el país. Invertí en tu presente y futuro. Franquicia Los Amores. Súmate a Los Amores. Segundo bloque de este Aciertos y Errores, ya me acompaña Luis Palomino, hombre de Vicente López del conurbano también, que venimos hablando tanto en el programa del día de hoy. Un conurbano que se muestra difícil para toda la gente de La Libertad Avanza, en principio es lo que manifiestan las encuestas, ¿no? Pero no tan difícil en un ámbito como es el norte del conurbano y más particularmente lo que tiene que ver con Vicente López. Antes que nada, Luis, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es más fácil ser libertario en la zona norte del conurbano que en otros lugares, ¿no? Bueno, depende. Yo creo que si vos considerás que La Libertad Avanza inicia en su camino electoral hace muy poco tiempo, en ningún municipio estuvimos abajo de los 30 puntos de la provincia de Buenos Aires. Puntualmente en Vicente López, que hicimos la mejor elección en septiembre de toda la provincia, sacamos 54 puntos. Ahí hay un dato en esos porcentajes que me estás dando, en Vicente López particularmente, que hicieron una excelente elección. ¿Fue mérito de La Libertad Avanza o fue mérito del PRO? No, yo creo que, es un mérito conjunto. Yo creo que sin La Libertad Avanza el PRO no hubiera hecho esa elección, pero la boleta era de La Libertad Avanza, el PRO acompañó como lo hizo a nivel nacional, nosotros acompañamos en esa elección. Fue una integración, fue un acuerdo político que creo que fue beneficioso para los dos sectores. Yo creo que en Vicente López, en San Isidro, en Campana, si la boleta no hubiera sido La Libertad Avanza, el PRO no sé si llegaba a los 20 puntos. Fíjate que en Capital, en todas las comunas que normalmente se replica, Núñez, Saavedra, el PRO sacó 15 puntos.
¿Piensan que esta situación que se está dando dentro de una especie de fractura que empieza a mostrarse dentro del oficialismo va a acrecentarse con el transcurso de los meses? Yo no veo una fractura en el oficialismo. No sé a qué. Bueno, Patricia Bullrich dijo hoy a la tarde no va a haber fractura. Ella utilizó la palabra, digamos. A ver, primero, digamos, está bien. Cuando vos incluís a Patricia Bullrich dentro del oficialismo, digamos, el partido me parece que tiene otra institucionalidad. Patricia es una socia importante del espacio y es un cuadro político reconocido por todos. Y a mí me parece bien, no me parece mal que se planteen las cosas como las plantea ella, digamos. Es preferible hacerlo así y no hacerlo de otra manera rupturista o de otra manera, digamos. Me parece que Patricia dice, este es mi pensamiento, y bueno, y se lo respeta. Patricia es un cuadro político muy valioso para el espacio. Pero ella está o sea, a ver, lo que quiero llegar a esta idea de que hablábamos en cuanto al PRO y en cuanto a la Libertad Avanza, digamos. Ustedes, tras estas declaraciones que han tenido una seguidilla tras la declaración jurada de Adorni, ahora con esta oposición dentro del Senado, ¿creen que está más cerca de la Libertad Avanza o creen que está más cerca de ese partido que era el PRO, donde ella también estuvo ahí? No, del PRO me parece, habría que preguntarle a ella, ¿no? Pero ponerle que hagamos un análisis desde afuera, yo no estoy en ese mundo cercano. El mismo Mauricio Macri dijo que Patricia Bullrich no pertenece al PRO. Y yo creo que ella está claramente más cerca, yo creo que ella está comprometida con el proyecto de Milei, del presidente. Creo que en eso no hay duda. Tiene una opinión distinta respecto a un tema puntual. A mí me parece sano. Nos critican que a veces no existe esta cosa. Bueno, acá está. Patricia dijo, este es mi planteo, esta es mi opinión, lo habló con el presidente. El presidente le dijo, está bien. Más en lo personal, ¿vos cómo opinás, digamos? ¿Más cerca de Patricia o más cerca del presidente? Es que no sé cuál es el tema con el presidente, no sé cuál es la opinión del presidente. Hay una mirada en donde Patricia Bullrich, por ejemplo, estos dos temas que te planteaba hace un rato, lo de Adorni, ella está, calculo, en contra de la continuidad del jefe de gabinete, esta designación o oposición a que tirar jueces por la ventana, también me parece que es distinta a la mirada del presidente. Mirá, digamos. Te voy a contestar las dos cosas. Me parece que es un tema muy interesante y muestra también que en un punto somos distintos, ¿no? Adorni se le dijo, el presidente lo recibió, es un hombre de confianza el presidente, le dijo, mis papeles están en orden, la justicia lo citó, se presentó a la justicia, ahora va a presentar la declaración jurada y los papeles los vamos a ver todos. Ahora hace rato ya, digamos. Bueno, tiene su tiempo, digamos. No, pues está bien, pero ¿Vos crees, o sea, vos crees que le hace bien esa actitud? No, pero déjame que te termine la idea, porque son. A ver, yo creo que eso es lo que. En otro momento te decían, te escondían los expedientes, te hablan de persecución política. Nosotros nos sometemos, Adorni se somete al juez, le pide, va a presentar su declaración jurada. Que los periodistas, y me parece bien, digamos, yo si fuera periodista quizás también tendría esa ansiedad de decir, presentámela mañana. Esperá, digamos, yo tengo mi derecho, explicó. Ahora cuando aparezca la declaración, que va a ser pública, porque son públicas esas declaraciones, bueno, todo el mundo lo va a poder discutir. ¿Le cierra o no le cierra? Bueno, y habría que tomar una decisión, y el presidente tomará la decisión de, ¿vieron? En este país donde le inventaron cuentas afuera a Olivera, del radicalismo, donde se han inventado tantas cosas, dejemos que el proceso transcurra. Y ahí me parece que nosotros tenemos una postura seria al respecto de que dejamos que las cosas corran. Algunos decían, esto lo tiene el hijo, que el presidente lo propuso a la Corte. Fíjate cómo el juez está investigando y nosotros nos sometemos, digamos, quien se tiene que someter. Patricia hace una mirada política totalmente entendible de decir, esto nos está haciendo discutir un tema político que podría zanjarse rápidamente. Bueno, está bien, son miradas, digamos, pero esto se va a develar. ¿Puede ser una estrategia también del gobierno, digamos, todo esto? Bueno, algunos dicen que quizás hablan de Adorni y no hablan de otros temas, no sé. ¿Vos crees que sí? ¿Vos crees que no hay otros temas para hablar que no sean? Yo creo que no. Yo creo que hay, por supuesto, siempre hay temas para hablar, digamos. Incluso yo te diría que muchos logros del gobierno
quizás quedaron escondidos porque se está hablando de esos temas. ¿Qué logros? Pero déjame que te decía lo de los jueces, que vos me dijiste lo de... A nosotros nos tocó... ¿Vos sabés que había pliegos de jueces en el Senado de candidatos que estaban muertos? No lo sabía. Bueno, había pliegos. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, tenemos 300 pliegos. Bueno, vamos a analizarlos. No participamos en ninguno porque no teníamos ni un consejero de la magistratura. No participamos en nada de ese proceso que la misma Corte... Pero ahora también está conocen el cuestionando. accionar de varios jueces a los cuales les dieron el apoyo y también están bastante cuestionados por parte de la sociedad y por la dirigencia política también. Bueno, pero, el propio Maíquez, digamos, para decirlo con nombre y apellido. Pero el criterio, no, yo creo que... A ver, Maíquez tuvo más de los 2/3 del voto del Senado. No sé quién lo puede estar cuestionando, digamos. Yo lo conozco, fue profesor mío en el doctorado en la facultad, es un jurista. Después hay decisiones políticas, a ver, la decisión de nombrar a un juez es una decisión política. Vos mirás, ¿cómo? Sí, es una decisión política, porque el que manda el pliego es el presidente y elige dentro de un grupo. Y por supuesto que elige al más afín. ¿En qué sentido? Bueno, yo voy a nombrar un juez de familia y está a favor del aborto, no lo quiero nombrar, nombro otro. ¿Entendés? Pero esa es la discrecionalidad que tiene nuestro sistema constitucional, el Poder Ejecutivo. Pero esa terna a nosotros, al gobierno, al presidente, le llega armada por toda la oposición. Y nosotros, ¿qué podríamos haber hecho? Bueno, podríamos haber... Cristina quizás le hubiera mandado todos los pliegos de vuelta, que concursen todos los juzgados de nuevo. Nosotros dijimos, no, tenemos un problema en la justicia, hay 300 vacantes. Bueno, vamos a elegir en la discrecionalidad constitucional a los candidatos y a las personas que nosotros creemos que... ¿Vos crees que la justicia, digamos, es un ente... digamos, independiente de toda la dirigencia política, actúa con una independencia como un poder que lo es? Mira, te lo voy a decir, yo no sé si sabes, pero yo trabajé 20 años en la justicia, fui secretario federal 10 años. Por eso te lo pregunto. Yo me siento parte de eso y yo coincido con vos. Cuando a mí siempre me preguntan en la justicia, ¿no? Lo primero que quiero es un juez independiente. Si sabe, mejor, digamos. Porque los jueces y los abogados, al final del camino, la solución técnica la encontrás. Pero el juez tiene que ser independiente. Y yo creo que el Poder Judicial es uno de los lugares donde todavía el cambio y el cambio cultural que nosotros queremos para la Argentina no llegó. Y va a tardar muchísimo tiempo en llegar, porque los procesos son... coincido con lo que decís. A ver, por eso te digo, ¿vos crees que hay igualdad de justicia para una persona, digamos, que tiene un alto poder adquisitivo, digamos, para el círculo rojo, por decirlo, que para un tipo que, no sé, vive en un barrio, no sé, pobre, por decirlo de alguna forma? Depende del caso, pero entiendo a dónde vas. Yo creo que el poder... El poder y los factores de poder son eso, digamos, y tienen influencia en todos los ámbitos, en la justicia, en el periodismo, en el gobierno, en todos lados, en los factores económicos. Esto existe en el mundo, no lo vamos a inventar, ni no venimos nosotros tratamos de generar un contexto donde la Argentina crezca en pie de igualdad, pero no somos inocentes a ese respecto. No me quiero ir antes sin preguntarte esto que vos planteabas, los logros del gobierno. ¿Qué logros le ves al gobierno vos? Bueno, mira, hay muchos, pero el primero, que hasta la oposición está hablando de esto, es el gobierno vino y dijo déficit cero. La Argentina nunca en la historia tuvo déficit cero ni con Cavallo, ni con Macri. Macri lo que dijo con el famoso gradualismo lo fue bajando, pero siempre tuvo déficit. La Argentina nunca tuvo déficit. Los otros días escuché a un exministro del kirchnerismo que pasó por varios ministerios, no sé si lo escuchaste, que dijo, le preguntaron que Aníbal Fernández, ¿qué cambiaría del gobierno de Milei? Nada, dijo. No cambiaría nada. ¿Por qué? Y porque la gente ya pagó el costo. La gente está sufriendo, ¿eh? Nosotros, no es que vivimos en una realidad, la gente está sufriendo. Nosotros vinimos... Hay unos que están más contentos que de lo que ya estaban también. Eso siempre. Bueno, está bien, pero el hecho de que sea así, ¿por qué no es al revés, digamos? ¿Por qué siempre pagan los mismos? Yo no estoy de acuerdo en de que siempre paguen los mismos. Yo no creo que el humilde esté peor con nosotros que con los últimos gobiernos anteriores. Por eso ganamos. No, está bien, pero... Por eso ganamos porque la gente ya no al final de Alberto Fernández había 220.000 planes sociales, hoy hay más de 1 millón, digamos. No, perdóname. Vos sabés que yo fui director ejecutivo del programa Volver al Trabajo.
y me tocó participar de la elaboración del Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo tenía 1.400.000 planes, solo el Potenciar Trabajo en la Argentina, de los cuales 700.000 estaban en la primera y la tercera sección electoral, casi todos en la tercera sección electoral. Y esos son 3 generaciones de gente que lo único que hizo fue recibir planes y no salió adelante. ¿Ustedes bajaron mucho los planes? Nosotros lo que tuvimos es una mirada distinta. Respecto de los planes, específicamente Potenciar Trabajo, que nosotros desarmamos ahí una cosa muy corrupta. El clientelismo, que es conocido como el clientelismo. Las organizaciones sociales, que eran 4 o 5, están los números y están publicados. 2023 se llevaron $100 millones. Además de todos los planes y de todo lo que le tenían que aportar. Entonces eso era un sistema. Sí, ustedes se jactan de haber... Nosotros tenemos una mirada distinta. Nosotros lo que queremos es que la gente reciba la plata de manera directa. Nosotros, como se dice, sostenemos a la demanda y no a la oferta. Entonces nosotros le pusimos la plata en la tarjeta del Banco Nación a la mamá para que cocine en la casa. Eso hicimos nosotros. Eliminamos los intermediarios. Aumentamos la alimentar y pero la no UH generaron trabajo, arriba Luis, eso es lo que voy... A ver, por eso digo... A ver, nosotros no somos magos. El trabajo no se viene generando desde el año 2012. No es que llegamos, había trabajo, pleno empleo, y llegamos nosotros. Nosotros venimos a manejar una situación de crisis. Seguimos en crisis. El empleo, por supuesto que está en crisis, pero hace muchos años que está en crisis. Pero yo te voy a decir una cosa, que un día, si querés, lo podemos hablar en extenso, porque es mi mayor interés. En la Argentina faltan empleados, y te puedo dar infinidad de ejemplos faltan buenos sueldos también. Pero me refiero a que no están las capacidades básicas para que la gente pueda ingresar al mundo laboral. Y en eso el Estado tiene que trabajar. Veremos que a partir del próximo mandato cuáles van a ser las políticas para eso, pero estamos en camino de eso y lo tenemos muy claro. La última, ¿cuál es la diferencia entre la Libertad Avanza y el PRO en esto que tiene que ver con lo que se viene, digamos? A ver, muchísimas son las diferencias de distintos aspectos. Primero, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol distinto, tiene que ser más eficiente. Fíjate lo que está pasando y va a empezar a pasar, lo vas a empezar a ver, es una primicia, cómo la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires va a salir en los municipios a cuestionar el manejo del presupuesto, de las tasas municipales, pero no por un tema de recaudatorio, sino por un tema de que esas son cuestiones que también no generan empleo. El 2% del precio final de cualquier producto alimenticio son tasas municipales que no tienen contraprestación, que son inconstitucionales. Entonces, vos, Vicente López, tenés 6.600 empleados. San Nicolás, acá es del PRO también. 6.600 empleados, digamos, ¿no? Sí, o sea, para un municipio, digamos que uno no ve demasiadas necesidades, digamos, ¿no? Bueno, entonces... O sea, está sobredimensionado. Tu presupuesto tiene que ver con lo que vos gastás. Entonces, lo que nosotros proponemos es, discutamos todos, sentémonos en la mesa y discutamos todos. ¿Qué tipo de municipio queremos? ¿Qué tasa vamos a cobrar? ¿Y a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué le vamos a salud, educación, seguridad? ¿Se lo planteaste a tu intendenta, digamos? Sí, sos aliado, digamos. De hecho, estamos trabajando algunas cosas en las que coincidimos, de tasas que tienen baja recaudación, y vamos a trabajar juntos. Y en los que no pensemos igual, bueno, nos diferenciaremos, como hace el PRO también a nivel nacional, ¿no? Abrir la puerta para enfrentarla. No sé si enfrentarla. Nosotros somos gente de diálogo, aunque a veces se nos critica. Yo personalmente tengo buen diálogo con la intendenta y yo creo que el modelo municipal libertario, como lo llamamos nosotros, va a empezar a llegar a los municipios. Luis, te agradezco mucho tu presencia acá. En serio, muy, muy bienvenido siempre que hablamos con vos. La verdad que se enriquece demasiado. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya nos metemos en el último bloque. Es deportivo, tiene que ver con el Mundial, del cual ya todos están hablando. Último bloque de este Aciertos y Errores. Ya acá
con la parte deportiva, como lo habíamos dicho, ya anticipándonos al Mundial. Nuestro hombre del deporte, Sergio Gelabert, nos complace nuevamente con una figura de importancia, y en este caso es Eduardo el Ruso Ramenzotti, quien viene a visitarnos, quien fue, entre otras cosas, el hombre que en el año 86 venía de vuelta, de regreso con los jugadores campeones del mundo. Y hay una foto que yo la vi, no sé si la producción la tendrá, con la copa en la mano, ¿no es cierto? Exactamente. Antes que nada, gracias por venir a charlar. No, por favor, con gracias por la invitación. Era blanco y negro, como te decía recién. ¿Sí? Pasó tanto tiempo de eso, pero es un recuerdo realmente imborrable, ¿no? Porque fuimos muy pocos los que viajamos de retorno a la Argentina después de haber logrado esa Copa del Mundo, la selección argentina. La ganó a la tarde y a la noche, a las 4 o 5 horas, volamos para Buenos Aires. Bueno, ustedes recordarán que fue un recibimiento, pero multitudinario, ¿no? Tal cual. Fue muy conflictivo ese mundial. No sé si conflictivo es la palabra, pero me acuerdo que estaba muy cuestionado el director técnico, que se tuvo que ir a otra provincia. Hubo también una situación de diferencias entre los líderes del grupo, ¿no? Pasarela, Maradona. Sí, exactamente, que después el partido que se jugó en Barranquilla y que la selección argentina empató 0-0, jugando muy mal, tal es así que el mismo Diego, hablando con Bilardo, suspendieron el segundo partido amistoso porque evidentemente no querían dejar una mala imagen, como sí dejó ese partido, donde el arquero del Junior de Barranquilla fue precisamente el arquero independiente, Carlos Goyen, ¿no? Que tuvo una noche estupenda, y decidieron irse directamente a México, y ahí, bueno, comenzó luego de una reunión a conformarse y a unirse esas partes que estaban bastante disgregadas. No se terminaron de unir nunca, ¿no? Y bueno, pero dentro de la cancha pareció que sí, salvo Pasarela, que bueno, después se lesionó, pero que tuvo que amoldarse a lo que se estaba viviendo en ese momento, a que el líder era Maradona y los satélites estaban todos alrededor de Maradona. Bueno, evidentemente, si Pasarela hubiera estado en condiciones, yo creo que... Sí, vos decís, o sea, fue una elección real, digamos. Sí, no, fue real. Sí fue real. Lo que pasa es que apareció Brown y de la noche a la mañana se eligió como una figura realmente estupenda, con un rendimiento que sorprendió a propios extraños, ¿no? En ese momento, jugador de Estudiantes de La Plata. Hable usted de su invitado que trajo. ¿Cómo anda, Sergio? Así que, a todos los televidentes. Sí, un placer estar con el Ruso Ramenzotti, para mí es un gusto, como el otro día lo tuvimos con Héctor Francisco Gallo y hoy con Eduardo Ramenzotti, que se va a Estados Unidos el martes. Va a presenciar un nuevo mundial, el 10º en la carrera, Edu. Sí, el 10º, exactamente. Sí, si no hice mal las cuentas, el 10º. Estaba escuchando que Maradona tuvo sus satélites. ¿Está bueno esto que Messi tenga los suyos, como De Paul, como Paredes? Y yo creo que sí, me parece que siempre hay un líder en un equipo, ¿no? Y en este caso, sin duda que el líder es Messi, y hay jugadores que, si bien el secretario, podemos decir así, el que siempre está a su lado, el que tiene una química muy particular, tanto fuera como dentro de la cancha, es De Paul. Bueno, también tienen sus jugadores que... No sé si ustedes pudieron ver el documental de Scaloni, donde mismo Messi dice que en su momento, cuando él retorna a la selección después de la renuncia, se tuvo que ir acomodando a chicos jóvenes que aparecían, que eran realmente jugadores jóvenes en la selección y que rápidamente lo eligieron a él como líder por la figura futbolística que significa Messi, ¿no? Tal cual, ¿no? A ver, hay un dato que, a diferencia de la vez pasada que estuvo Gallo, que lo podemos charlar con vos, y tiene que ver con que ya conocemos la nómina de jugadores que van a representarnos en Estados Unidos, bueno, en este mundial, ¿no? Porque son 3 países. Es el técnico que más repite jugadores del mundial anterior con respecto a haberse ido campeón del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Me gustaría también repasar el Mundial 82, porque Menotti también llevó muchos jugadores que consiguieron la Copa del Mundo en el 78. Menos igual que Scaloni. Me parece menos. Aquí hay 17. Claro, acá 13 había con Menotti, me parece. 13 o 14, y acá hay 17, si mal no contabilicé en su momento. Pero hay algunos que se retiraron, como el caso de Di María. Armani tampoco ya no está con respecto al Mundial que estuvo en Qatar. Y bueno, se va renovando. Cuando termine este Mundial también... ¿Llega el Dibu Martínez? Porque nombraste a Armani y está con el tema del dedo, y al arquero hay que entrenarlo. Y yo hoy me estaba preguntando,
el entrenamiento de los arqueros es totalmente diferente y distinto a cómo practican los jugadores de campo, porque a un arquero, ¿cómo se lo practica? ¿Cómo se lo entrena? Continuamente con pelota, con movimientos realmente donde tenga que ejercitar el salto, descolgar centros, ir hacia los palos, la repentización para levantarse y ir hacia una pelota, y un montón de ejercicios más que tienen los preparadores físicos o los entrenadores de arquero. Y acá está con el dedo de una mano, el anular, como que sufrió una fractura. Dicen que va a llegar, pero también se dice, o comentan aquellos que estuvieron dentro de un campo de juego, que la reacción de un arquero es totalmente distinta a un jugador de campo. Veremos qué pasa. En estos momentos está practicando el primer entrenamiento a puertas abiertas de la selección argentina en Kansas. Yo creo que el Dibu no va a jugar ni con Honduras ni tampoco con Islandia, teniendo en cuenta la recuperación de ese dedo, de esa mano que tiene esa complicación de la fractura. Veremos cómo está en condiciones. Es cierto, faltan 16 días, pero no es lo mismo recuperarte de una lesión, que tengas el alta médica y que después tengas que salir a jugar un partido con tanta exigencia que significa un partido de un mundial. Él dijo, llego, dijo hoy a la tarde, digamos. Bueno, hay que recordar que Pumpido, ¿te acordás? En el 90 le posibilitó que Goicoechea sea la figura tras también una lesión en la mano, ¿no? Lo que pasa que yo creo que viene en cuanto a la importancia que tiene Messi en la selección, si después tenemos que fijarnos quién le sigue en lo que pasó en el último mundial. El Dibu fue fundamental. Tal cual. Es cierto que los que están alrededor de Messi cumplen una función muy pero muy importante, como Julián Álvarez o como el Cuti Romero, que es otra de las dudas. Desde el 15 de abril, 12 de abril que el Cuti que se lesionó, el Cuti Romero no juega. También hay que ver cómo puede llegar a ese partido, si puede jugar unos minutos antes ante Islandia, el segundo partido amistoso. ¿Paz o buen día? Porque parece que tiene un golpe Paz, que también no va a jugar el primer partido. Esperan que pueda jugar unos minutitos ante el seleccionado islandés, que es el segundo amistoso. Paredes, que está desgarrado. ¿Y Acuña? ¿Qué pasó? A mí me sorprendió lo de Acuña, Me sorprendió porque a mí me parece que fue el mejor jugador de River en la última parte. Desde que llegó Coudet, el rendimiento de Acuña se superó claramente. Un periodista tiró la versión de que supuestamente obedece a un reclamo de... No te enojes, no es periodista. Buen Paredes, dice que Paredes fue el culpable de que no vaya Acuña. Bueno, respeto lo que dijo, pero me parece que no es así. A lo mejor sí es más creíble lo que se dice, que se le pidió que no se infiltre para que juegue un partido definitorio en la Liga, y Acuña se debe a River, es el que le paga el sueldo, hay que tener en cuenta eso también. Quiso jugar, se infiltró y después terminó dolorido en el último partido. No así Montiel. No así Montiel, que no jugó. No así Montiel. Y eso a lo mejor pudo haber sido alguna de las causas que lo dejó afuera, y lo lleva Facundo Medina, que puede jugar como segundo central, puede jugar como lateral volante, puede jugar como marcador de punta, tiene un pasado en Europa, es jugador del Olympique de Marsella, al igual que Valerdi, y que puede cumplir la función de Acuña. Pero yo recuerdo que Acuña en el Mundial tuvo buenos rendimientos hasta que se lesionó. Tagliafico, cuando le tocó jugar, también jugó bien. Y están hablando de una defensa de tres que está practicando Scaloni. Ideal para jugar en una defensa de tres, para ser el lateral volante por la izquierda, es Acuña, que se puede acomodar mucho más que Tagliafico. Así que bueno, pero llamó la atención. Tendrá sus razones. ¿Puedo la última, Quique? Sí. El tema de las reglas arbitrales que van a tener en este Mundial, ¿va haciendo perder el espíritu del fútbol o no? El VAR primero, ahora esto de que... Lo que pasa es que las decisiones que toma el VAR, por ejemplo en la Premier League o en las ligas europeas, son mucho más rápidas, tiene mucho más dinámica que las decisiones que se toman acá. Acá trazan líneas que nunca sabes si son correctas o no, las líneas, si son paralelas, perpendiculares, si son realmente que si se cruzan, porque se sospecha de eso, porque fue... Lo que se contrató aquí en su momento el VAR fue el más rudimentario que hay, el de menos tecnología. Y en Europa tienen la última tecnología que te dicen al instante si fue posición adelantada o no. Me parece que en el Mundial va a ser exactamente lo mismo. Existe una duda e inmediatamente se va a saber si el árbitro acertó o no acertó. Russo, te vas a Estados Unidos. ¿Somos optimistas?
Sí, yo soy optimista, siempre hay que ser optimista. ¿Vamos a ser campeones de nuevo? Y eso no lo puedo decir. Bueno, pero... Me gustaría que eso sí ocurriera. ¿Y el top 3 cuál es? Y yo creo que España, Francia, Argentina también está. Me parece que Portugal, siempre Portugal lo nombro y hocica en semifinales, pero Portugal tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores realmente que juegan en equipos ingleses que han marcado realmente, le hemos visto muy buen nivel. Y están ahí, no sé si va a haber una sorpresa. Todos dicen Marruecos, pero Marruecos puede llegar como llegó, hasta bien arriba, pero después no sé si le da como para pelear el campeonato. Los que tienen historia en mundiales siempre van a tener, me parece, mayor protagonismo. Yo le tengo miedo a Curazao. No, la verdad que gracias a vos por darnos este lujo de traer al ruso acá a nuestro programa que nos enorgullece. Buen viaje y ojalá que vengamos con la copa. Tengamos alguna alegría nuevamente. Exactamente. Hacemos foto. El ruso con la copa. Con la copa, tal cual. Así que nosotros nos vamos, no sin antes felicitar desde acá a nuestra productora, digamos, porque como ella bien le dijo a una amiga, nosotros queremos decir eso, todos necesitamos tener una productora, todo programa de televisión merece tener una productora como Julieta Magalí, ¿no es cierto? Fenómeno. Así que feliz cumpleaños para ella, nos reencontramos la semana que viene, han sido muy amables por estar del otro lado, gracias. Yeah.